Mahasin Meravet apareció hoy frente a las cámaras con una serenidad que contrastaba con la magnitud de sus palabras. Su voz temblaba, pero su mirada permanecía firme, como si estuviera a punto de cerrar un ciclo y abrir otro completamente distinto. He decidido quién estará conmigo el día más importante de mi vida. Comenzó, y en ese instante el silencio en el estudio se volvió absoluto. Se volvió absoluto. Nadie esperaba lo que estaba por decir. Cada palabra de Mahasin resonó con fuerza, dejando claro que no se trataba de una simple lección, sino de una declaración de emociones profundas. La actriz, conocida por su discreción y elegancia, decidió hablar después de semanas de rumores. Las redes sociales habían especulado con nombres, amistades rotas y reconciliaciones imposibles, pero Mahasin, con la calma de quien ya no teme a la opinión ajena, zanjó toda duda con una sola frase: la única persona que estará conmigo en el parto será Sanctorum. Una frase que cayó como un relámpago en el mundo del espectáculo. En cuestión de minutos, el nombre de ambos se convirtió en tendencia. La sorpresa no tardó en extenderse entre sus seguidores. Sanctorum, actor veterano y reservado, no había hecho declaraciones públicas sobre su relación con Mahasin, pero las imágenes recientes, las miradas compartidas en eventos y los silencios llenos de significado habían preparado el terreno para una revelación así. Lo que nadie imaginaba era que ese vínculo llegaría hasta un momento tan íntimo, tan humano y decisivo. La noticia rompió cualquier esquema mediático. En su declaración, Mahasin no habló de amor ni de reconciliaciones. Habló de confianza. En este momento de mi vida, solo confío en él, dijo con una honestidad desarmante. Su tono no era de defensa, sino de paz, como si hubiera encontrado una respuesta sencilla a una pregunta muy compleja. Las cámaras captaron un brillo en sus ojos que hablaba más que cualquier explicación. Fue el tipo de momento que el público siente como una verdad. Los medios reaccionaron de inmediato. Algunos titulares celebraron su valentía, otros criticaron su elección. Pero Mahasin no respondió a ninguno. En su perfil personal, compartió solo una foto, una flor blanca sobre una mesa, sin texto ni emojis. En cuestión de horas, la imagen superó el 1.000.000 de Mivsiela Misa. Era su forma de hablar sin palabras, su manera de decir que ya no necesitaba justificar nada. Los comentarios se dividieron entre sorpresa, emoción y respeto. Sanctorum, por su parte, mantuvo su característico silencio. No confirmó ni desmintió nada, pero fue visto al día siguiente saliendo de un hospital acompañado de un amigo. Los fotógrafos lo abordaron con preguntas directas, pero él solo sonrió. Esa sonrisa se convirtió en un símbolo, interpretado de 1000 formas por la prensa ponteonte. Algunos vieron en ella una confirmación silenciosa, otros la reserva de un hombre que prefiere proteger lo que realmente importa. Las redes se encendieron con teorías y mensajes. Los fans de Mahasin la apoyaron con frases como: una mujer fuerte elige con el corazón, y nadie puede juzgar una decisión tan íntima. En programas de televisión, psicólogos y expertos en imagen analizaron la noticia durante horas. Pero detrás de toda esa avalancha mediática, solo quedaba una realidad. La actriz había hablado desde la autenticidad, sin miedo al ruido exterior, y eso la convirtió en tendencia mundial. A lo largo de su carrera, Mahasin siempre había sido una figura reservada. Su vida privada era un misterio bien cuidado, y sus declaraciones públicas, medidas al milímetro. Por eso, su confesión tuvo un peso emocional inmenso. No era una estrategia ni una promoción.
Era una verdad contada sin maquillaje. El público lo sintió, y esa conexión sincera fue lo que hizo viral su historia. En un mundo lleno de apariencias, su naturalidad fue un soplo de aire fresco. Las cámaras captaron también el momento en que Mahasin terminó su declaración. Sonrió, respiró profundo y agradeció el apoyo recibido. No hubo lágrimas, solo una calma profunda. Fue entonces cuando dijo: no quiero que esto sea una historia de escándalo. Quiero que sea una historia de confianza, de compañía, de humanidad. Sus palabras fueron repetidas por los noticieros y compartidas millones de veces en redes. Mientras tanto, los rumores sobre su relación con Sang Torun continuaban creciendo. Algunos afirmaban que entre ellos existía una amistad inquebrantable desde hace años. Otros insinuaban que algo más había florecido entre los dos. Pero Mahasin no alimentó ninguna versión. No necesito etiquetas, dijo en una entrevista posterior. Solo sé que hay momentos en los que el corazón sabe con quién debe estar. Su frase se convirtió en tendencia y fue compartida como mensaje de empoderamiento. Perría de nena de casa toda la nación, donde ahora carolarizo de huerza, darse conocida como pone no secretaria de seca de pone torro. Do constata, da mi divorcio, segresque. Senk, fiel a su estilo, permaneció en silencio, pero los gestos hablaron por él. En un evento reciente, apareció con una pulsera de color azul, similar a la que Mahasin había mostrado días antes en una historia. Los fanáticos lo interpretaron como una señal, una conexión silenciosa entre ambos. La complicidad era evidente, incluso sin palabras. Era una historia que no necesitaba explicaciones. Bastaba con observarlos. Con el paso de las horas, la noticia dio la vuelta al mundo. Medios de distintos países replicaron la declaración, convirtiendo a Mahasin en el rostro de una decisión valiente y emocional. Las redes la describieron como la voz de una nueva generación de mujeres que eligen desde el corazón. Y, aunque algunos cuestionaron la exposición mediática, la mayoría coincidió en que su mensaje tenía un poder innegable. Fue más que una confesión. Fue una declaración de independencia una odisea emocional. La noche siguiente, Mahasin publicó una breve reflexión. No hay decisiones correctas o incorrectas, solo las que nacen del alma. No, solo las que nacen del alma. En menos de una hora, la publicación superó 1,5 millones de interacciones. Era evidente que había tocado algo más profundo en el público, la necesidad de elegir libremente, de confiar, de sentir sin culpa. En ese sentido, su historia se transformó en un fenómeno social. Los programas de entretenimiento abrieron sus emisiones con su nombre con Tuo. Los expertos coincidieron en que su sinceridad había marcado un antes y un después. Algunos incluso la compararon con otras figuras internacionales que decidieron exponer su verdad con valentía. Pero lo que hizo única la declaración de Mahasin fue su tono. No hubo drama, ni lágrimas, ni reproches. Solo una voz tranquila que hablaba desde el corazón. Hoy la conversación sigue viva. Cada palabra que dijo se repite en redes, en titulares, en cafés y conversaciones casuales. Lo que empezó como una simple frase terminó convirtiéndose en un símbolo de autenticidad. Mahasin Meravet no solo anunció quién estaría con ella en el parto, anunció una nueva forma de entender la fortaleza femenina. Y con eso, conquistó algo más que la atención del público. Conquistó el respeto. Su historia no termina aquí, porque cuando alguien habla con el alma, las palabras trascienden el momento.
Y lo que Mahasin hizo no fue simplemente una declaración, fue una manera de decirle al mundo que la verdad, cuando se dice con calma, puede ser más poderosa que cualquier espectáculo. En un tiempo de ruido, ella eligió el silencio del corazón, y el mundo la escuchó,